Educambia CR. Les damos la bienvenida a nuestro proyecto Educambia CR. La educación pública en Costa Rica tiene grandes retos que afrontar. Nosotros, los educadores, tenemos mucho que opinar y proponer. Buscamos generar discusión y análisis constructivo sobre el sistema educativo costarricense. Desde las aulas, traer las voces de los educadores de Costa Rica en una era de cambios. Somos educadores. Somos Educambia CR. Es un placer para este servidor, Wagner Salas Bogantes, y para todo el equipo de Educambia CR, darles la bienvenida a nuestro tercer programa, que dicho sea de paso, será el tercero y último por este año, ya que vamos a darnos un respiro para iniciar con nuevos bríos el próximo año a partir de febrero. Es asimismo un placer para Educambia invitarles a que el próximo lunes 14 a las 7 de la noche nos acompañen con el plan piloto del primer programa radio noticioso o noticioso enfocado en la educación. Este va a ser un mini noticiario de 30 minutos en donde se van a exaltar las principales noticias de educación tanto a nivel nacional como internacional. No queremos dejar por fuera también la estimable ayuda que nos está brindando el equipo de Radio Patalet, quienes ellos nos honran con retransmitir esta señal para podernos difundir a más personas y llegar con este mensaje que queremos brindarle y que esperamos que ustedes nos apoyen con toda esta iniciativa que busca y pretende mejorar la educación costarricense desde nuestra humilde opinión y desde nuestra humilde posición. El día de hoy desarrollaremos temas que, como han venido siendo normales, tienen que ver con el desarrollo de la educación costarricense y que son atinentes a todo lo que se ha venido desarrollando durante este periodo de tiempo. Un 2020 que a todas luces ha sido atípico y ha estado cargado de muchísimos altibajos. Y es parte de lo que nos corresponde analizar y tratar de enfocar para darle un futuro, darle una mejor preparación a la labor docente en los próximos meses que están por venir. Hoy contamos con todo un grupo selecto de docentes que nos van a ayudar a analizar y a dar sus puntos de vista sobre algunos temas que han sido seleccionados para desarrollar el día de hoy. Hoy contamos entonces con la participación de la profesora de inglés Carmen Castro, la que tiene 29 años de experiencia como docente. Asimismo, tenemos la participación del señor Esteban Loría, biólogo y profesor. El señor Dani González, que nos va a ayudar con la parte de redes sociales. Él es profesor de matemáticas. También tenemos la participación de la señora Marianela Barrantes, que tiene 22 años de experiencia como docente en las ramas de biología y de química. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Para iniciar con esta disertación que tenemos el día de hoy, le vamos a pedir a Carmen que nos ayude un poco con el análisis. A ver, la temática que pretendemos desarrollar tiene que ver con qué tan claro y qué tan estable fueron las directrices, fueron las reglas del juego que nos planteó el Ministerio de Educación durante tanto el inicio del ciclo lectivo como cuando inicia la pandemia y todo el juego que se dio con respecto al desarrollo de las guías de trabajo y de la temática en general de educación. Doña Carmen. Buenas noches. Muy complacida de estar acá, de poder compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido durante este 2020, que ha sido definitivamente, como dijo el compañero anteriormente, un año diferente, ¿verdad? En todos mis años de experiencia, pues este ha sido, podríamos decir, el año
con más retos, ¿verdad? Que para mí. Bueno, habría que empezar diciendo que el 2020, con todo eso de la pandemia, nos tomó desprevenidos, ¿verdad? Yo creo que no estábamos preparados, ni el Ministerio de Educación Pública, ni los docentes, ¿verdad? Ni nadie estaba preparado para la situación que íbamos a vivir. Empezamos bueno, después de salir de las clases presenciales, ¿verdad? Cuando empezamos, cuando se nos mandó para la casa por la situación de pandemia, en ese momento, obviamente, nosotros no teníamos idea de por cuánto tiempo íbamos a estar fuera de las aulas. El MEP, ninguno de los funcionarios tenía idea de las directrices que tenían que mandar o que emanar de parte del ministerio, porque no sabíamos exactamente el periodo de tiempo en que íbamos a estar fuera. De hecho, podemos recordar que en ese momento se nos dijo, bueno, después de Semana Santa regresamos, ¿verdad? Entonces se nos pide hacer un repaso, ¿verdad? En ese mes, no empezar temas nuevos, no dar materia nueva, sino repasar aquellos temas que pudimos desarrollar durante la presencialidad. Esa fue como la primera etapa, ¿verdad? Ese fue como el primer lineamiento, bueno, repaso. Recuerdo que no teníamos como un lineamiento claro porque no había en realidad ninguna plataforma, ¿verdad?, oficial que pudiéramos utilizar. Entonces iniciamos haciendo grupos de WhatsApp, ¿verdad?, con padres de familia, cada uno jugándosela como pudiera, ¿verdad?, para conseguir teléfonos de padres y poder tener esa comunicación por lo menos con los padres. Luego de esto, bueno, pasa Semana Santa y resulta que la situación sigue, ¿verdad? Y entonces el MEP tiene que empezar a ver cómo, ¿verdad? Cómo tira o cómo lanza o cómo nos hace llegar nuevos lineamientos y empiezan con las capacitaciones, ¿verdad? Capacitaciones con respecto a la GTA, capacitaciones para utilizar la plataforma Teams y empezamos ese nuevo proceso, ¿verdad? Llega el periodo de vacaciones y bueno, como podemos recordar, en ese periodo todo era formativo, ¿verdad? En realidad el MEP no podía todavía decir que algo iba a ser sumativo porque estábamos en ese proceso de acomodo, ¿verdad? Incluso de buscar cómo comunicarnos con nuestros estudiantes. Llega, pasa el periodo de vacaciones y nada, ¿verdad? Resulta que no podemos volver a las aulas y entonces se nos da la noticia de que en el segundo periodo, pues, íbamos a tener la evaluación sumativa, ¿verdad? Que ya no iba a ser formativo, sino que empezaríamos entonces a registrar, ¿verdad? Los resultados o las GTA que los estudiantes nos enviaban. Esperando que para septiembre pudiéramos volver paulatinamente ¿verdad?, a trabajar. Empieza el MEP a activar mecanismos para mantener a los estudiantes en el centro educativo, ¿verdad?, en el sistema educativo, perdón, no en el centro educativo, sino en el sistema educativo. Y bueno, todo aquel proceso de creación de correos MEP estudiantes, ¿verdad? Y incluso para nosotros fue mucho trabajo porque estábamos trabajando, al no haber una plataforma oficial, estábamos trabajando con plataformas que cada quien consideraba, ¿verdad?, la mejor para llegar hasta los estudiantes. De hecho, en el colegio donde yo laboro, empezamos a trabajar con Drive y los estudiantes empezaron a mandar la GTA a través del Drive. Pero ya se nos da el lineamiento de que todos debíamos migrar a Teams, ¿verdad? Entonces, todo el trabajo que habíamos realizado, había que volver a hacer todo el trabajo, ¿verdad? Y volver a organizarnos, a reorganizarnos, y fue como duplicar. Muy bien, buenas noches de nuevo. Tuvimos una ruptura en la comunicación.
y por lo cual les pedimos las sinceras disculpas. Vamos a retomar la temática que teníamos, para lo cual le volvemos a dar la bienvenida a don Esteban Loría, quien nos va a mencionar algunos elementos relacionados con la evaluación y con el desarrollo que se dio durante este periodo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, vamos a hacer un poco más breves, ya que esto nos consumió un poco más de tiempo de lo que usualmente teníamos, ¿verdad? Entonces, parte de lo que es esta situación con la evaluación tiene que ver con cosas que ya se arrastraban desde antes, ¿verdad? Donde los estudiantes no se les ha explicado muy bien qué es el valor o la importancia que tiene la evaluación formativa. También la poca capacitación que hemos tenido a los docentes en cuanto a ciertas estrategias para ir evaluando correctamente la parte evaluativa desde ese enfoque era formativo. Entonces ya veníamos con ciertos problemas al respecto y se nos viene encima la pandemia este año, ¿verdad? Entonces al principio cuando cortamos el ciclo presencial, entonces nos dicen que volvemos el 4 de abril, luego que después de Semana Santa, mientras tanto a evaluar lo que ya habíamos visto, a dar un seguimiento, un repaso de lo que ya habíamos visto hasta marzo, hasta el 17 de marzo que estuvimos en clases presenciales. No hay un buen lineamiento, como ya la profesora Carmen lo trató de explicar, ¿verdad? Que son muchos lineamientos que no son muy claros. Luego viene mayo, ahora ya nos comienzan a decir, bueno, no, hay que presentar las guías de trabajo autónomo, el portafolio de evidencias y otras estrategias para ir teniendo insumos del trabajo que se está haciendo en casa. Igual sigue siendo meramente sumativo, es hasta finales de mayo, junio, cuando ya empiezan a hablar sobre que hay que introducir en las GTAs las rúbricas, ¿verdad? Entonces ya por ahí se le da un poco más de valor y importancia al trabajo de la GTA, que hasta entonces los estudiantes tenían la decisión de hacerlo o no hacerlo, presentarlo o no presentarlo y esperar a que regresáramos para presentárselo al profesor. Entonces, ya después se acercaban las vacaciones, entonces como no se veía que íbamos a regresar en un tiempo corto, ¿verdad? Entonces nos mandan a capacitarnos en Teams. Bueno, parece que continuamos con algunos problemas ya de después conexión. de vacaciones. Perfecto, continuamos. Okay. Después de vacaciones, de nuevo, ¿verdad? Otra vez seguimos solo formativo. Los estudiantes siguen, ¿verdad? Algunos entregan al día, algunos se esperan a que alguien lo haga para copiar ciertas partes de los trabajos, ¿verdad? Entonces hay mucha forma fácil para que un estudiante plagie, ¿verdad? Y copie trabajos. Ya ahí tendría uno que estar siempre encima de todos los estudiantes, siempre revisando, ¿verdad? Para que no haya este problema, pero igual es bastante complicado. A finales de julio nos dicen que se divide en 2 semestres. El primer semestre hay que hacer un informe, entonces todo el mundo corriendo buscando las GTAs de todos los chicos, ¿verdad? Y las estudiantes y las estudiantes. Cuando ahí aparecen, ¿verdad? Los que nunca han entregado nada y entonces corra porque tienen que entregar para hacer el informe de desempeño. Luego se nos dice que el segundo semestre comienza el 17 de agosto, pero hasta 15 de agosto es que nos dicen cómo es que se va a evaluar, ¿verdad? Entonces es un mes que se trabaja con GTAs nada más. Se le dice a los estudiantes ya a partir del 15 de septiembre que sí se les va a evaluar sumativamente, entonces hay un instrumento que igual no está completamente definido y hay que ir esperando a ver qué directrices nos manda el ministerio. Al final, los trabajos se recogieron ya en noviembre, se hace el informe con una herramienta que nos manda el MEP, a algunos les dio
mucho dolor de cabeza, porque estuvo medio complicado utilizarla en cualquier máquina, en cualquier Excel. Entonces, eso fue otra de las preocupaciones más que nos tuvieron los docentes. Y se propone una estrategia de promoción para aquellos que no alcanzaron el 60%, porque se bajó la nota mínima para pasar, perdón. Las materias se dividen en grupos. Por ejemplo, las materias básicas están en grupo 1, donde la GTA valen 55%, los instrumentos de mediación sumativa valen 45%, entonces sumado eso, mínimo debería darle 60%. Después de todo, ¿verdad? Ya cuando hemos preparado todas las notas y todo, entonces nos llega un oficio desde el departamento de evaluación donde nos dice como que prácticamente todo el mundo tiene que pasar esa estrategia de promoción, debido a que era prácticamente como un tipo de ensayo lo que estamos haciendo este año para ver qué funciona, qué no funciona, y es deber del docente investigar por qué un estudiante solo puso el nombre en esa estrategia de promoción y no dio el mínimo esfuerzo, ¿verdad?, en tratar de contestarla, o que contestó todo incorrecto, igual debe pasar, ¿verdad? Entonces ahí queda uno con muchas dudas, no sé, coraje. Casi Ya un uno, sabor, la verdad. un sinsabor, ¿verdad? Porque uno ha hecho un esfuerzo durante todo el año tratando de adivinar qué es lo que quieren de nosotros, los que están en las oficinas superiores del MEP. Uno busca siempre las estrategias para que los chicos aprendan a dar las clases virtuales. A los que no están, los que no tienen conexión, no tienen una máquina, se les manda la mayoría de fichas con toda la materia para que puedan estudiar solitos en casa. Se les llama por WhatsApp porque la mayoría de ahora tienen celular, se les trata de explicar a través de mensajes, y hace uno muchos esfuerzos para que al final lleguen y le digan esto, ¿verdad? Como no importa, eso fue un ensayo, no se preocupen, pásenos, y entonces queda sin sabor al final de cuentas, ¿verdad? Y más que fue un oficio que se envía prácticamente al final del segundo periodo. Claro, Entonces claro, sí lo que nos deja, hay que mejorar más esto, ¿verdad? nos deja un poco en evidencia lo que tratamos en el primer tema, ¿verdad? Lo de las directrices claras. Pero no solamente eso, también tenemos que tener claro que hay un contenido, hay una idea generalizada de que lo importante es una nota, un número. Y este cambio que se ha intentado dar de una educación que no necesariamente sea numérica, evidentemente está bien, pero como que falta un componente cultural, un componente que toca fibras sensibles, padres de familia e incluso la moralidad que pueda tener cada estudiante, en un panorama que claramente tiene las herramientas para copiar, pero que deberían de tener claro que no es correcto. Y al mismo tiempo el volumen de trabajo, que es un poco complicado, con directrices que cambian del día a la noche o incluso del noche al día, que dificultan a ciencia cierta la gestión del docente. Continuando, tenemos la participación de doña Marianela, que nos va a hablar sobre un tema que está muy relacionado con lo que hemos venido diciendo. Don Esteban nos hablaba sobre la problemática que la herramienta de DIMEP dio en algunas computadoras, ya que no todo el mundo, podríamos decir, tiene una computadora con todos los recursos tecnológicos o incluso los conocimientos técnicos de cada persona. Pero no nos podemos quedar solo ahí. No es solamente una situación relacionada con equipo técnico o con equipo de cómputo o con conocimiento, sino que tenemos que ver la parte de la salud ocupacional. Evidentemente hubo un proceso en el que incluso injustamente se le achaca al docente que no está haciendo nada, porque no está en las aulas. Algunos padres de familia decían, me está tocando a mí el trabajo que debería estar haciendo el docente, pero no se toma en cuenta esta otra parte, ¿verdad? La carga laboral, el estrés que podría estar generando el cambio de las directrices, el no tener los recursos a mano y andar buscando cómo llegar con la información a los estudiantes. Entonces, doña María Nela, ¿cómo valora usted el tema de la salud ocupacional de los docentes durante este periodo de pandemia y todo el 2020 en términos generales?
Bueno, buenas noches. Primero agradecerles por la invitación, saludar a los panelistas, así como los colaboradores y todos los que nos siguen en la transmisión. Bueno, yo empiezo primero que todo felicitando a los docentes por los cambios que hicieron, ¿verdad? En términos de 15 días ya estábamos usando plataformas que nunca habíamos usado casi en su mayoría, que Classroom, que Teams, y demás plataformas, ¿verdad? Y también rescatar aquí la solidaridad entre nosotros mismos, porque yo, por lo menos en los colegios que yo laboro, pude ver a los compañeros haciendo sus videitos, haciendo transmisiones para que nosotros pudiéramos salir adelante. Entonces eso sí es rescatable. Yo la parte de salud ocupacional la he dividido en los aspectos positivos y negativos. Pues la parte positiva puedo rescatar que todo esto de levantarse en la mañana, de llevar a nuestros hijos a la escuela, ese estrés que nos genera toda esa parte, pues pudimos acomodarnos un poquito más, ¿verdad? Entonces ya nos levantábamos, nos aseábamos y estábamos listos para dar nuestras clases. Eso nos generó un poco menos de estrés. Lo que siempre añoré, imagino que la mayoría de docentes eso lo pudieron realizar, ¿verdad? Poder comentar con ellos lo que estaba sucediendo, poder seguir sus clases, ¿verdad? Virtuales. También todo esto del transporte, de las presas que generan, ¿verdad? Para trasladarse a otros colegios, pues hubo una reducción ahí grande de gasto. También me parece súper rescatable poder hablar de los padres y madres que tienen hijos pequeños, que son padres y madres educadoras, ¿verdad? No me imagino, por dicha mis hijas ya están grandes, pero no me imagino cómo puede ser un niño ahí llorando en medio de una clase, ¿verdad? O mamás que tienen que amamantar a sus hijos. Entonces, súper rescatable, ¿verdad? Y ver esa labor que hemos realizado, ¿verdad? Yo hay veces pienso, pues no tenemos tope. Este año nos dimos cuenta que todo lo increíble que podemos hacer, ¿verdad? Que tal vez hay veces decimos, bueno, es que ya tenemos edad avanzada y no lo podemos lograr, todo lo podemos lograr. Pues esa es la parte positiva que yo puedo rescatar, en mi opinión. La parte negativa, bueno, invadieron nuestros hogares. Las salitas había que acondicionarlas, acomodarlas. Los teléfonos pasaron de ser teléfonos privados a ser teléfonos públicos, sin hablar de los gastos exorbitantes, ¿verdad? En equipo de cómputo, muchos tenemos ahora la computadora dañada, ¿verdad? Porque no estaba lista para todo este proceso, comprar tablets gráficas, comprar cámaras web, micrófonos, todo el equipo electrónico, y sin dejar de lado que había que pagar internet con más capacidad, ¿verdad? Porque nunca tuvimos ningún apoyo del MEP en estos aspectos. Y el estrés que nos generó de trabajar 24/7. Yo le puedo decir que hace 2 meses tal vez yo me pude poner un horario, pero cuando yo inicié era de 7 de la mañana a 1, 2 de la mañana, montando las plataformas, ayudando a los estudiantes a ingresar, ¿verdad? Porque eso sí me sorprendió. Yo siempre dije, los estudiantes son finísimos en tecnología, y ahí me di cuenta que en su mayoría no era así. Había que ir poquito a poquito para que ingresaran a la plataforma Teams, para que ingresaran a las diferentes plataformas. Y de ahí, las sillas que usábamos no eran las más convenientes. Eso nos generó contracturas musculares, había que pagar masajes, fisioterapeutas. Hubo momentos en que yo no podía pararme de la silla, ¿verdad? El dolor de espalda que eso me generaba. Y del estrés que nos generaba todo lo que han hablado los compañeros, de esta prueba, digo yo, de ensayo y error, que era cambiante, que un día teníamos unas reglas y otro día teníamos otras. Entonces, eso nos generaba mucho estrés, y si trabajábamos en 2 o más instituciones, pues todas las instituciones trabajaban diferente. Entonces, era difícil ponerse al hilo con todo esto. Así como una opinión muy personal y para ir terminando, el MEP se ahorró grandes sumas de dinero en infraestructura, en agua, luz, en todas estas para limpiezas, todo el equipo de limpieza, ¿verdad? Los productos de limpieza. Yo pienso que eso se puede trasladar ahora en este 2021 en computadoras, en internet para todas esas personas
que no pudieron ingresar a las clases virtuales, ¿verdad? Ya pensando en el otro año. Bueno, muchas gracias. Claro, muchísimas gracias. También recordar que lamentablemente esta situación de tensión dio como resultado la muerte de algunas compañeras, ¿verdad? Que eso fue muy lamentable, que fueron personas que a pesar de que no se pueda corroborar o comprobar fehacientemente de que fue por este proceso de estrés, sí lo manifestaron a tiempo, pero al final, pues lamentablemente se dieron los resultados que se dieron. Si uno no está dispuesto a aprender, nadie lo puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Este es un proverbio chino que tiene una relación directa con todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? No tener un límite, no ponernos un techo, no esperar un 60 para pasar la nota, sino simplemente buscar todos los recursos que tenemos, todo lo que encontremos es una herramienta, todo el conocimiento que tengamos lo podríamos aplicar de una u otra forma, pero a veces es como contrario, como que la idea del aprender no es bien recibida por algunos jóvenes y secundado por algunos padres de familia. Don Dani González, ¿cómo estamos con las redes sociales? Buenas. Primero recordarles a todos los que nos ven y nos escuchan por ahí que pueden pasar y dejarnos sus comentarios. Estamos seguros que muchos de los que están ahí atrás tienen muchas historias que contarles. También recordarles que este video va a ser resubido después de cuando terminemos la transmisión en vivo. Entonces, igual que nos dejen sus comentarios si lo están viendo resubido. Vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos por acá. Primero, recordarles que al ser una transmisión en vivo, pues surgen ciertos problemas técnicos que son difíciles de controlar. Por ahí disculparnos por el breve inconveniente que tuvimos al inicio. Tenemos a Vladimir Alvarado, que nos felicita ahí por la transmisión. Muchas gracias, Vladimir. Ana Vargas nos cuenta que lo del plagio, que es un tema a considerar, que si bien ya sabíamos que eso se daba, que esta modalidad ha complicado mucho más y se da un aumento exagerado que es muy difícil de controlar. Creo que todos los docentes tenemos historias en cuanto al plagio que también podemos mencionar. Graving Calderón nos dice, lamentablemente la cultura del pobrecito, con lo que comenta Esteban, muchos no hicieron nada en el primer semestre y aún así con un 60 de agosto a noviembre pasan igual. La triste realidad de la evaluación, ¿verdad? Costa Rica necesita avanzar en el tema de probidad académica, nos recuerda Calderón. Tenemos a Alberto que nos menciona, personalmente creo que el MEP se excedió en permisividad este año. Muchos estudiantes no hicieron nada por limitaciones, no por limitaciones, sino simplemente porque no quisieron. Y en sus hogares nadie les exigió nada. Los docentes necesitamos padres y madres responsables que entiendan el valor de la educación de sus hijos. Muy atinado el comentario del compañero. De momento seguimos y de nuevo invitarlos a que nos dejen sus comentarios en el chat. Muchas gracias. En este momento nos encontramos superando la media hora de transmisión inicial, tomando en cuenta la ruptura de la transmisión, y es simplemente un estimado para tener una ubicación en la que estamos. Iniciamos el segundo bloque de este programa, en donde le vamos a pedir a don Esteban que por favor, dándonos una idea de su percepción del tema de responsabilidad por parte de los estudiantes y el tema de responsabilidad por parte del padre de familia, ¿verdad? Que evidentemente en una situación como esta, en donde se desarrolla la educación a distancia, no podríamos desligarlo. No podríamos decir, el padre de familia dice, esa es su responsabilidad y me desentiendo, ¿verdad? Entonces quisiéramos escuchar su participación en torno a este tema. Sí, correcto. Yo, en mi experiencia, yo este año di niveles superiores, estoy dando quinto a nivel nacional en el Liceo Laguna y en BI, en Bachillerato Internacional en Palmares. Entonces estuve con los estudiantes más viejitos, por decirlo así. Yo sí vi que, o sea, para su edad, están cumpliendo, la mayoría estuvieron cumpliendo bastante bien con sus obligaciones. Podría destacar así como que siempre fueron puntuales, la gran mayoría, ¿verdad? No estoy diciendo el 100%, pero un alto porcentaje, por lo menos un 95% estuvieron ahí casi siempre, ¿verdad? Puntuales, permanecían toda la lección, muy respetuosos. Yo nunca recibí ninguna broma pesada, ni ningún insulto, ni tampoco entre los compañeros lo hicieron. Entonces, mis clases siempre estuvieron bastante tranquilas en ese aspecto. También la gran mayoría entregaron a tiempo las GTAs. Entonces, al parecer, como que al ser más grandecitos, tienen ya como un poquito más de conciencia de ser un poco más responsables.
Sin embargo, nunca falta uno que otro, ¿verdad? Que no entregara nada. Y entonces cuando hacíamos las reuniones de nivel, no era solo con Esteban que faltaban con GTA, sino también con la profesora de química, el de física, el de matemáticas, el de estudios sociales, cívica, que también faltaban. Entonces, a la hora de participar, de la participación del señor orientador o la orientadora, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que esa persona ya se había comunicado, el orientador ya se había comunicado con los padres de familia se molestaban porque los estaban llamando, algunos se sorprendían y ni sabían que su hijo o hija estaba tan retrasado a la hora de entregar. Entonces, a pesar de que son estudiantes ya grandes, sí se nota que el apoyo, el seguimiento que le den los padres o los encargados legales dentro del hogar influye mucho, impacta mucho en cómo participan, ¿verdad? En esa responsabilidad que tienen los estudiantes. Entonces, porque uno nota, ¿verdad? Cuando un papá hablaba uno con un padre de familia que siempre le comentaba que ellos siempre levantaban al chico, ¿verdad? Que no se quedara en la cama escuchando las lecciones, que le hacían el desayuno, lo ponían por ahí en un lugar bonito para que estuviera en clase. Esos estudiantes siempre le dieron la talla, siempre participaban en clases, siempre puntuales, siempre entregaban todo bien hecho. Y entonces ese apoyo, esos papás que están detrás del estudiante hacen que el estudiante sea muy diferente, ¿verdad? Sea como uno lo espera. Mientras que aquellos que nunca tuvieron un padre de familia preocupado detrás de ellos son con los que más tuvimos problemas y esos que tuvimos que llamar. De hecho, algunos tuvieron que hacer el informe de alerta temprana para ya que el orientador interviniera, porque sus papás ausentes, entonces el chico o la chica simplemente decidieron tampoco hacer nada, mínimo esfuerzo. Sin embargo, muchos estudiantes aprovecharon y sacaron provecho de esta. Se hicieron autodidactas, muchos de ellos sacaron provecho del montón de recursos que tienen tanto en internet como las guías que se le dan con mucha información, videos de YouTube y otras no sé, lugares donde conseguir información y sacaron muy bien el trabajo. Sí, sí, definitivamente, como decía la frase anterior, si uno tiene la iniciativa y si uno quiere, lo va a lograr y existen los recursos. Y estoy seguro que la mayoría de estudiantes de este país tuvieron el apoyo de los docentes. No podemos generalizar, pero estoy seguro que un gran porcentaje de los docentes invirtieron mucho más de su tiempo, mucho más de sus recursos para tratar de sacar este barco adelante. Que si existieron algunas dificultades son evidentes, pero quienes quisieron, lograron. Recuerdo un comentario que se dio a tipo, bueno, en redes sociales de un estudiante que decía, no aprendí nada este año, y se daba la reacción de que cómo era posible que no aprendiera si la gran mayoría que nos involucramos aprendimos a editar videos como docentes, aprendimos a buscar nuevas fuentes, a utilizar herramientas tecnológicas como el Kahoot y otras que eventualmente uno no utilizaba porque se acostumbró a otras o porque no sabía que existían. Si nosotros como docentes logramos aprender, sería muy limitante, muy castrante decir que un estudiante no pudo aprender nada durante este periodo. Doña Marianela, ¿usted considera que en este panorama que hemos venido desarrollando se le exigió poco a los estudiantes o en realidad se les exigió lo suficiente? Bueno, en mi opinión, yo considero que se les exigió poco. La verdad es que siento yo dónde estuvo el problema, en que nosotros siempre estuvimos diciéndoles, usen el horario presencial con el que empezamos para hacer los trabajos, entonces respeten el horario de clases. Pero los estudiantes nunca se hicieron su horario de estudio o nunca siguieron el horario que usamos presencial. Entonces, ¿qué pasaba al final? Las guías se les acumulaban. Entonces, usted escuchaba a ellos y a los padres de familia, es que es un montón de trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí esa parte, creo que por más que se enfocó por parte del docente, pues el mensaje no les llegó a ellos. Y como dijeron los compañeros en los comentarios anteriores,
el mensaje que envió el MEP de la educación es formativa, que si bien es cierto, hasta la misma educación sumativa termina siendo formativa, ¿verdad? Hay una cultura en este país de que lo formativo no hay que hacer nada. Entonces, los estudiantes pensaron desde un inicio vamos a pasar, como ya lo han mencionado los compañeros. No hubo un momento en que dijeran las guías se entregan o no nos respaldaron, porque nosotros sí poníamos las fechas, pero no nos respaldaron al decir tales días se entregan las guías y si no se entregan, pues ya no se pueden recibir. Fue impresionante ver el desfile de guías entregando el último día, ¿verdad? Entonces, eso nos quita la gran credibilidad, ¿verdad?, que tenemos. Y ahí sí siento que ese mensaje del MEP fue bastante negativo, ¿verdad? Igual también puedo ahí hablar un poquito de aspectos positivos y negativos, o sea, en los estudiantes, para mí, el que aprovechó verdaderamente este proceso aprendió muchísimo. Estudiantes autodidactas, estudiantes con una independencia. Yo los pude ver, por ejemplo, en los que pasaban de sexto a primero del colegio, en término igual de 15 días, ya ellos tenían una independencia, ya podían, las guías eran autónomas, ¿verdad? Entonces se les ayudaba un poquito, pero ellos tenían que investigar las armas que pudieron obtener usando todas estas plataformas. La información está digitalizada, ¿verdad? Y siento que esto va a continuar. Entonces, el que realizó este proceso de la forma como los profesores, los maestros y los diferentes educadores se lo trataron de enseñar, pues fue un logro increíble, ¿verdad? Si bien es cierto, el MEP tiene la primera responsabilidad, los padres para mí tienen ahí una cuota muchísimo de ayuda a los estudiantes, de observarlos. Yo sentía a los papás como meros espectadores, ¿verdad? Salían cuando el muchacho plagiaba una guía y uno se lo eliminaba, salía en la defensa. Entonces yo siento que los valores que se inculcan en la casa, para mí, en mi opinión, me quedó debiendo mucho esa parte. Aquí este proceso era unido estudiantes, padres de familia y educadores. Partes que tal vez también puedo rescatar negativas, la asistencia. Para mí la asistencia tiene que tener un rubro. Era impresionante escuchar, profe, estoy haciendo una vuelta con mi mamá, no me puedo conectar a la clase. O sea, no había aquella responsabilidad, debo entrar a la clase, necesito poner atención. Tal vez yo explicaba algo de la guía y estaban preguntando lo mismo porque no sé si tal vez si muchos docentes lo pudieron ver, ellos prendían la llamada porque la cámara no la encendían, ¿verdad? Y se acostaban a dormir, ¿verdad? Y esa llamada se quedaba ahí, usted terminaba la clase y cuando... Bueno, nuevamente tuvimos dificultades con la transmisión. Ha sido una situación un poco compleja y se ha convertido en casi una carrera maratónica de obstáculos, pero seguimos en pie, seguimos en la lucha, no podemos desfallecer. Creemos en esta iniciativa y creemos en lo que estamos haciendo, por lo tanto, cuantas veces tengamos que hacerlo, lo volveremos a hacer. Continuando con la etapa final de nuestro programa, vamos a retomar la participación de doña Carmen, que nos va a comentar su percepción sobre el panorama 2021, ese panorama que para algunos podría ser desalentador, para otros podrían estar diciendo, se termina el 2020, que ha sido este año tan convulso y tan extraño, y no sabemos cómo va a empezar ese 2021. Entonces, doña Carmen, le pedimos que por favor nos comente un poco de cuál es su percepción sobre lo que se nos viene. Bueno, como bien lo dijo Wagner, es incierto, ¿verdad? No sabemos. En realidad la pandemia no ha terminado, ni va a terminar, según los reportes, ¿verdad?, del Ministerio de Salud. Vamos a tener probablemente un pico ahí alto en los meses de diciembre y de enero por todas las actividades de fin de año y todo eso. Entonces, ciertamente hay incertidumbre
en padres de familia, en estudiantes, en educadores. Sabemos, lo único que sabemos a ciencia cierta es que vamos a iniciar, porque la misma ministra de Educación, Giselle Cruz, nos ha, o así lo ha manifestado, se va a iniciar el 2021 un formato bimodal. Esto es parte presencial, parte virtual. ¿Estamos preparados o no estamos preparados para otro formato, verdad? Porque sería la combinación de ambos, ¿verdad? Probablemente nuevos lineamientos, se van a dar nuevas directrices y vamos a tener otra vez que asumir retos, ¿verdad? Que yo estoy segura de que pues obviamente vamos a lograrlo, como lo logramos durante este curso lectivo 2020. Antes Wagner mencionaba que el aprendizaje no se da solo, o sea, que hay muchas formas de aprender y el aprendizaje este año ha sido bastante rico, ¿verdad? Que hemos aprendido bastante. Sin embargo, según informes del Banco Mundial y del MEP, se dejó de aprender por parte de los estudiantes un 60% de contenidos, de los temas que usualmente se aprenden durante un curso lectivo normal. Eso me hace pensar que el MEP debe considerar un plan de apoyo, un plan de nivelación, un plan de reforzamiento, que de hecho la Universidad de Costa Rica ya lo está considerando, empezar con los estudiantes a hacer un mes de nivelación. Creo que nosotros también obviamente tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Al final del curso lectivo 2020, en los informes de salida de los estudiantes o en el informe que se le entrega al padre de familia, se marca ahí, los educadores marcamos, ¿verdad? De acuerdo a los resultados de la GTA y del instrumento de mediación sumativa, si el estudiante logró, no logró o está en proceso de lograr tal objetivo o tal contenido. No podemos engañarnos, ¿verdad? Por todas las situaciones que ustedes comentaron de plagio, de un montón. De hecho, los instrumentos de mediación sumativa, las estrategias de promoción que yo revisé, estuve revisando hoy y ayer, uno se da cuenta como educador, ¿verdad? El nivel en el caso mío, que es inglés, ¿verdad? El nivel de inglés de ese instrumento o de esa estrategia de promoción. Unas estructuras gramaticales elevadas, ¿verdad? Que uno dice, bueno, un estudiante con este nivel y un estudiante que tiene un poquito de dificultad, no me va a hacer esas estructuras gramaticales. Eso obviamente me da para pensar que alguien le hizo ¿verdad? Esa estrategia de promoción. Sin embargo, yo tengo que poner que el estudiante logró, ¿verdad? Esos contenidos o esos objetivos o esas habilidades. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Porque sabemos que no es cierto, que no todo lo que el papel dice es cierto. Y tendríamos nosotros el reto, ¿verdad?, de poder nivelar a esos estudiantes. Entonces, claro. Obviamente esperaríamos un curso lectivo 2021 con un inicio de curso más ordenado, ¿verdad? Ya con la experiencia que hemos tenido todo este año, ¿verdad?, de virtualidad, pues esperaríamos que iniciemos con lineamientos un poco más claros. Y se vuelve paradójico algunos elementos. Por ejemplo, que se nos diga que la educación debe ir enfocada al desarrollo de habilidades, pero aún así el análisis final que se hace es que el 60% de los contenidos no fueron abarcados. Entonces parece que hay ciertos divorcios, ¿verdad?, dentro de lo que se dice y lo que se hace, que son elementos que también son dignos de valorar en su momento. Antes leíamos, quedó fuera de línea por cuestiones de problemas de conexión, que decía Lyndon Johnson, un expresidente de Estados Unidos, que la educación no es un problema, es una oportunidad. Y es así como nosotros deberíamos de asumirlo. Nosotros como educadores, padres de familia, estudiantes y el mismo MEP.
un MEP que a veces no sé si es que se para en sus cordones o nos echa la zancadilla, porque en actitudes como darle a entender al estudiante desde muy temprano que no importa lo que pase, va a pasar, va a promover, es como socavar el mismo sistema, el mismo objetivo, y ese tipo de cosas pues deberían de tomarse en consideración para salir adelante en este 2021 con una nueva bandera, con un nuevo norte, con nuevos bríos. Podríamos concluir, después de esta disertación que hemos tenido, que el MEP ha mostrado un liderazgo muy endeble y un liderazgo muy difuso, que no logró tomar el toro por los cuernos, no pudo dar directrices claras. No es culpar al MEP, porque claramente es nuestra primera pandemia, pero sí faltó como trazar el camino, y un camino claro que pudiéramos todos transitar. Las muestras de evaluación y el proceso como tal, de evaluación virtual principalmente, fue endeble, fue débil, no mostró una seriedad ni una contundencia como debió darse. Eso es una tarea ardua por mejorar definitivamente. Y también argumentar que el papel del padre de familia debe ser un poco más fuerte. Recordemos que la formación se da en las aulas, pero la educación se recibe desde el hogar. Y en la educación en valores, la educación en formación humana, pareciera que en la sociedad costarricense lleva algunos años flaqueando, y flaqueando de una forma bastante fea. Agradecer a todas las personas que compartieron con nosotros la transmisión en estos convulsos y complicados días, y esta transmisión no ha sido diferente. Fue convulsa y fue complicada, pero volvemos a reafirmar la necesidad de hacer las cosas difíciles. No porque sea difícil hay que abandonar, hay que claudicar. Más bien nosotros como docentes somos los que tenemos que evidenciar esto a nuestros estudiantes. Hay que sacar la tarea y hay que hacerlo cueste lo que cueste. Agradecer a la radio, a nuestros compañeros de Betalents por la retransmisión que hacen de este humilde programa. Recordarles que este es el último programa del 2020. Nos volveremos a ver, Dios mediante, en febrero de 2021. Invitarles nuevamente a la transmisión del micro noticiero educativo el lunes 14 de este mes, este próximo lunes 14 a las 7 de la noche, en un plan piloto sobre un tema que siempre va a ser vigente, que siempre va a ser importante, la educación, y hacia dónde vamos y qué está pasando en este momento en temas educativos. Recordarle a todas las personas que nos escuchan y que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros, que puede hacernos comentarios y seguirnos en nuestras redes, enviarnos comentarios vía correo electrónico por la plataforma de Gmail, así por Twitter, así por Facebook, y tendremos que inventar nuevas formas de llegar a ustedes si esto se nos sigue complicando, pero reiterar y subrayar, no podemos desfallecer. Muchas gracias a nuestros compañeros panelistas del día, y esperamos que tanto el 2021 nos favorezca más, como este proyecto se pueda fortalecer gracias a la participación de las personas en redes sociales y los comentarios que ellos puedan hacer para con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del momento. Buenas noches.